y las filminas, y vamos a enganchar con inflación. Vamos a ver toda esta parte teórica, y después ya quedan con Ernesto 2 clases con él, que van a terminar de ver, no me acuerdo qué están viendo. Si alguien me... Creo que el modelo keynesiano, pero vamos a ver. Bien. Terminan con modelo keynesiano y después ya con todo esto vamos al examen, ¿sí? Bueno, vamos a arrancar porque hoy tenemos una clase con bastante contenido. ¿Se ve, no? Bueno. Sí. Bueno, inflación. Causas y efectos. Lo primero que vamos a ver es la definición de inflación. Es un aumento sostenido y generalizado de los precios de una economía. ¿Por qué dice sostenido y generalizado de los precios de una economía? ¿Por qué? Porque si no sería un aumento de precios, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos un aumento sostenido en el tiempo y generalizado para todos los productos de la economía, estamos hablando de inflación. Si no, sería una suba de precios de determinado artículo o un aumento de precios en un determinado tiempo, ¿sí? Pero Perdón, antes que siga, esta filmina no está subida, ¿o sí? no, no, Ok. porque es más, voy a ir terminándola con ustedes acá. Así que en el resto de la semana yo después se la subo. ¿Sí? Bueno, lo que sí no recuerdo qué capítulo del libro era. Pero bueno, después se fijan y cualquier cosa me dicen en cuál es que estaba inflación. Lo tengo, es más, esperen porque me parece que lo tengo abierto en PDF. A ver. Capítulo 20, ¿puede ser? Si alguien lo tiene ahí a mano. ¿No? No, yo la verdad que no sé, pero Bueno, el resto tampoco lo tiene a mano. ¿Puede ser 23, 20.3, 20.4? Sí, sí, sí. Dentro de un capítulo tenés una parte de inflación. Sí. Bueno, entonces, vamos. Es un aumento sostenido y generalizado de los precios de una economía, ¿no? Entonces, sostenido porque debe mantenerse en el tiempo, generalizado porque involucra a la mayoría de los precios de una economía, o sea, esta situación que les contaba antes, ¿no? Bueno, y después, vamos a ver si puedo ir pasando. Bien. Después, ¿qué decimos? Bueno, ¿cuáles son las causas, ¿sí?, que explican los autores, los distintos autores, acerca de la inflación? La inflación puede ser, o sea, multicausal, ¿no? Hay varias causas esperen que voy a desactivar. Hay varias causas que desatan la inflación, ¿no? Entonces puede decir que es multicausal. Por un lado tenemos la inflación de demanda y por el otro lado tenemos la inflación de costos. Lo van a ver en el libro esto. La inflación de demanda, que es, digamos, tal vez se nos hace más fácil de entender, dice, para la mayoría de los autores el factor clave que explica el crecimiento de los precios reside en el exceso de poder de compra con respecto a la capacidad de oferta de bienes y servicios. Hay mayor demanda que oferta. En pleno uso de los factores productivos. ¿Sí? Esperen que voy admitiendo. Está sumando gente. Bueno, entonces, inflación de demanda, mayor demanda que oferta, ¿no? Entonces hay un aumento de precios. En pleno uso de los factores productivos, porque después vamos a ver más adelante que si hay factores productivos ociosos
y existe mayor cantidad de demandas, no va a haber aumento de precios porque se van a utilizar esos factores productivos que están ociosos. Pero en pleno uso de los factores productivos, si hay mayor demanda que oferta, aumentan los precios. Eso es lo que dice una de las causas, que es inflación de demanda. En una economía de mercado es de esperar que la demanda insatisfecha cause una presión ascendente sobre los precios, ¿sí? ¿Qué pasa? Efectos distributivos, el incremento en los precios lleva al incremento de utilidades en los sectores que producen para el mercado interno. O sea, si hay mayor demanda que oferta, digamos, hay como ¿qué es lo que sucede? Se van incrementando los precios, digamos, aquellas personas que producen para esa demanda, ¿no? Entonces, una de las principales causas es la inflación de demanda, donde hay mayor demanda que oferta. Luego está la inflación de costos. Ven que va quedando todo mal, por ejemplo, todas diferentes letras. Bueno, todo esto va a estar acomodado para cuando lo suba. La inflación de costos. Entonces, aquella que se origina por el lado de la oferta, como consecuencia de un aumento de los costos. Entonces, tenemos, por un lado, o sea, decimos que la inflación es el aumento sostenido y generalizado de los precios de una economía. Decimos que existen varias causas de la inflación y que ¿cuándo se produce inflación de demanda? Cuando la demanda es mayor que la oferta, ¿no? En el pleno uso de los factores productivos, y decimos que hay inflación de costos cuando se origina por el lado de la oferta por un aumento en los costos. Aumentos de precios originados en decisiones o acuerdos, en rubros donde los precios se fijan al margen de los mecanismos de mercado, como aumentos salariales, o lo que puede pasar también en los monopolios o en los oligopolios, ¿no? Como ese aumento de costos, acuerdo de precios, ¿no? Que genera inflación, ¿sí? Entonces, distribución del ingreso a favor del sector que determinó el alza de los precios, ¿no? Es eso lo que pasa, ¿no? Digamos, en cuanto está muy ligado lo que tiene que ver con la inflación, con la redistribución del ingreso, porque la inflación, si bien perjudica a todos los sectores de la economía, y perjudica ¿a quién? En gran medida. El trabajador. Al trabajador, al asalariado, ¿no? Donde donde su aumento no lo tiene no se traslada a su ingreso, el aumento de precios, ¿no? O sea, va en desproporción. Bien, ¿se entiende hasta acá? Sí, profe. ¿El resto? Sí, profe. Sí, Bien. profe. Bueno. No sé por qué yo no puedo pasar. Ahí está. Bueno. Hay distintas teorías que explican la inflación, ¿no? Hay varias, acá puse algunas. Estas teorías, el enfoque monetarista, digamos, es el que más, digamos, del que más se habla, ¿no? O sea, hay distintas teorías que explican la inflación de acuerdo a cada una de las escuelas de pensamiento económico y demás. El enfoque monetarista es uno de los que más se habla, ¿no? O sea, la mayoría de los economistas, ¿no? Hablan de este enfoque. Que no quiere decir que sea el único, ni que esté totalmente bien, o sea, es un enfoque, ¿no? ¿Qué dicen los monetaristas? Los monetaristas dicen que la causa de la inflación es el aumento de la cantidad de dinero por encima del crecimiento de la producción. Si la cantidad de dinero aumenta, se produce un incremento de la demanda. Si hay más dinero circulando en la economía, los monetaristas dicen, bueno, ese dinero va al consumo, se aumenta la demanda. Que con el mismo nivel de oferta, digamos, con el mismo nivel de oferta y aumentamos la demanda, se provoca un aumento de los precios, ¿sí? Esto está relacionado con la teoría cuantitativa del dinero, ¿sí? Cuando hablábamos de, justamente, yo les decía la clase pasada, lo vamos a relacionar,
La teoría cuantitativa del dinero y el enfoque monetarista habla de la velocidad de circulación del dinero. Cuanto más dinero hay en la economía, cuanto mayor velocidad tiene el dinero en la economía, provoca aumento de precios, ¿no? ¿Por qué? Porque se supone, esto dice el enfoque monetarista, ¿no? Porque se supone que al existir más dinero en la economía, ese dinero va al consumo, aumenta la demanda, y si la oferta sigue igual, aumentan los precios. ¿Sí? Nosotros vamos a ver, ahora seguimos, pero después vamos a ver que hay un enfoque keynesiano, que ¿qué decían los keynesianos? Que el dinero se utiliza para el consumo, pero también se utiliza como un activo, y provoca un crecimiento, digamos. Es otro enfoque, ¿no? Que igualmente provoca aumento de precios, ¿no? También tiene mucha crítica ese enfoque keynesiano. Pero bien, este es el enfoque monetario. Entonces, que es criticado por el keynesiano, ¿no? Bien. ¿Qué dice el enfoque monetarista? Entonces nosotros dijimos, ¿qué era la inflación? Que es ese aumento sostenido y generalizado de los precios de la economía. ¿Cuáles son las causas? Del lado de la demanda, del lado de los costos. Y ahora distintas teorías que explican las causas de la inflación. Una es la teoría monetarista. ¿Qué dice la teoría monetarista? Mayor circulación de dinero en la economía, aumento de precios. En la teoría monetarista, la causa de este exceso de dinero tiene su raíz en el déficit fiscal. Por lo tanto, las medidas que recomiendan para subsanar son la eliminación del déficit fiscal, aumentar la tasa de interés y el congelamiento salarial. Centralmente la reducción del gasto público, ¿no? Estas teorías, el exceso de dinero, habla de, bueno, cuando hay más egresos que ingresos, estamos en déficit, ¿no? Y cuando hablamos del déficit, la manera de solucionar ese déficit es aumentar a la emisión de dinero. Y eso genera inflación. Es lo que dicen los monetaristas, ¿no? Entonces, ¿qué se hace? Se trata de recortar justamente el gasto público. ¿Bien? Aumentar la tasa de interés. Entonces, si aumentás la tasa de interés, ¿qué era lo que pasaba? ¿Recuerdan que lo vimos? ¿Baja la demanda de dinero? ¿Qué pasaba si aumentaba la tasa de interés por el dinero en la economía? ¿Aumenta, profe, la circulación por esa tasa de interés mayor o nada que ver? No. ¿Aumenta la circulación? Disminuye, profe, sí. ¿Por qué? A ver, Ruth. Y porque menor cantidad de personas van a depositar, por ejemplo, en el banco dinero debido a la alta tasa. No sé, yo lo entendí desde ese lado. A ver, ¿alguien más? Profe, ¿tiene que ver con el encaje? Puede ser. Se aumenta la tasa de interés. No. Se aumenta la tasa de interés. ¿Qué era lo que pasaba? ¿Había menos depósitos y menos préstamos? ¿Por qué? Porque Sí, los intereses son altos. Si yo tengo, entonces, ¿menos depósitos o menos préstamos? Si yo tengo una tasa de interés alta, ¿me vuelvo al mercado financiero o no? Sí, profe, más depósitos y menos créditos, en realidad. Menos Muy alto. préstamos, exactamente, ¿se entiende? Porque tengo una tasa de interés alta, entonces se vuelca más al mercado financiero y menos, digamos, a la inversión o a los préstamos y demás. Entonces, ¿qué hace ahí ese aumento de la tasa de interés? ¿Reduce o aumenta el dinero en circulación? Lo reduce. Lo reduce. Lo reduce. Igual si habría una tasa alta, sí podrían plata en un banco, menos préstamos serían bajo, lo reduce. Se reduce la oferta de dinero. Bien, estaba leyendo un poco lo que ponían en el chat. Bueno, entonces, esos serían como, como las posibles soluciones que plantea la teoría monetarista. ¿Se entiende? Bien. Luego está el enfoque, que yo no sé por qué no puedo pasar estas filminas. Bueno, el enfoque keynesiano
¿Qué dice? Justamente rechaza el enfoque monetarista, ¿no? Y dice, rechaza la estrecha relación que establecen los monetaristas entre la cantidad de dinero y los precios, basado en que el dinero no solo se demanda para hacer transacciones, sino también como activo financiero, que era lo que yo les decía. Se afirma que la incidencia sobre los precios de un incremento de la demanda agregada dependerá de la situación de la economía. Esto es nivel de los recursos desempleados. ¿Qué dice entonces un poco esta teoría? Dice, bueno, lo que pasa es que no solamente el dinero se demanda para consumo, entonces no es la única causa, digamos, el aumento de precios, el aumento del dinero en circulación, porque también se demanda como activo, dicen los keynesianos. Y además dicen, bueno, si se demanda dinero y no hay recursos si hay recursos que están desempleados, no va a haber inflación. En cambio, si está todo el pleno uso de los recursos, sí va a haber inflación, porque la oferta está a pleno, se genera más demanda, la demanda no coincide con esa oferta y ahí se genera el aumento de precios, ¿no? Con todo esto como rechazando la teoría monetarista, ¿no? Profe, cuando habla de recursos, está hablando de la tasa de empleo, ¿no? ¿O no? Cuando habla de recursos desempleados, habla de los recursos productivos, de los factores de la producción. Tierra, trabajo, capital. ¿Sí? Gracias, sí. Bueno, ese sería el enfoque keynesiano. Entonces tenemos el enfoque monetarista, el keynesiano que rechaza el monetarismo. Y después tendríamos el enfoque estructuralista. Este es uno de los que, digamos, más te parece a lo que nos pasa, ¿no? Porque, dice, se suele identificar como típica de los países en vías de desarrollo, sostienen que la inflación surge de la estructura de las economías de los países. O sea, ¿qué dice el enfoque estructuralista? Que hay determinadas estructuras que tienen que ver con no tener, por ejemplo, con no tener industrias pesadas, con no tener determinadas condiciones en la estructura de la economía de un país, que hacen que todo el tiempo se generen aumentos de precios. Que, bueno, sostiene que la inflación surge de la estructura de las economías de estos países, que es una manifestación de los profundos desequilibrios existentes en las economías de los países emergentes. Como causas básicas que originan la inflación incluyen los estrangulamientos productivos en la oferta de algunos factores y la restricción externa. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, hay países donde necesitan importar, ¿no? Necesitan importar determinada materia prima porque acá no se produce, ¿no? O determinado equipamiento porque acá no se produce. Y falta el dinero, faltan la restricción externa es que faltan los dólares, ¿no? Faltan las divisas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenés que importar, no hay divisas para importar, y se empieza a estrangular eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eso lleva a una devaluación, y por lo tanto eso se traslada al aumento de costos, y ahí hay aumento de precios. O sea, se da en determinadas estructuras, digamos, que tiene que ver con los países justamente en vías de desarrollo, que hacen que no tengan, o sea, la capacidad de producir ciertas cosas, se les hace difícil obtenerlas, y todo eso se traslada a los costos. ¿Bien? Por ejemplo, ¿no? Después el enfoque estructuralista, hoy no sé qué me pasa con el PowerPoint. Pero bueno, prometo que lo voy a tratar de mejorar para subírselos. Sostienen que los factores monetarios solo tienen importancia, esto lo dice el enfoque estructuralista, que solo tienen importancia como propagadores de la inflación, pero no la originan. Lo que dicen es un poco que sí existe la inflación por el aumento de dinero en la economía, como decían los monetaristas, pero que no es la causa, sino que cuando hay inflación eso se propaga al existir mayor demanda. Dicen que las bases de la inflación descansan en el sistema productivo y social, que es una manifestación de los profundos desequilibrios existentes en las economías de los países emergentes.
¿sí? Después, las recomendaciones que proponen los estructuralistas para contrarrestar las causas inflacionarias se pueden resumir de esta forma. Proponen profundizar el desarrollo productivo del país, tratando de aumentar la oferta de alimentos e insumos básicos, diversificación de las exportaciones y tratar de apoyar un proceso de sustitución de importaciones. Y después, bueno, esto de fijación de precios máximos que sean transitorios, porque los precios máximos sabemos que es una medida transitoria, digamos, no es una medida que puede a largo plazo frene la inflación, ¿no? Sino que es algo del momento, ¿no? Que vos podés ajustar con precios, determinados precios, pero después a largo plazo se tienen que tomar otras medidas. Bien, después existe otra teoría que también explica la inflación, que se llama, que tiene que ver con la puja distributiva. Hace referencia a lo que tiene que ver con la puja entre los asalariados y los empresarios, ¿no? Entonces, con que cada uno se quiere quedar con una parte de una mayor parte del ingreso. Entonces, en esa puja aumentan el precio que determina su ingreso, con lo cual provocan un aumento en el nivel general de precios, ¿no? O sea, como que van en esa lucha, y en esa lucha se genera aumento de precios. Eso es bastante entendible. Profe, salvo la teoría keynesiana, creo que es una mezcla de las otras. La economía. Por eso yo dije que puede ser multicausal, ¿no? Esto igual nosotros lo vemos, lo dicen los autores. Después, nosotros tenemos que existe la inflación de costos, la inflación de demandas, que son las causas. Después hay distintas teorías que explican esas causas, que podemos estar, a veces, o sea, de hecho, los monetaristas no están de acuerdo con los keynesianos no están de acuerdo con los monetaristas, o sea, el enfoque estructuralista dice, bueno, el enfoque monetario no la origina, sí la propaga. Bueno, entre ellos tampoco están de acuerdo, digamos, pero es un tema es un tema que es multicausal, ¿no? Y es un tema que es controvertido. Entonces, lo vamos entendiendo así. Lo vamos entendiendo, digamos, desde el enfoque estructuralista podemos entender muchas cosas que nosotros sufrimos, más que nada que tiene que ver con nuestras industrias, nuestra dificultad para obtener esas divisas para poder importar, ¿sí? Entonces, todo eso hace que se genere un aumento de precios también. También desde el enfoque estructuralista, desde el enfoque monetarista lo podemos relacionar. Bueno, después. Voy bien, ¿eh? Voy bien. Me estaba apurando porque es una clase que generalmente se hace muy larga y estuve corriendo, porque vamos bárbaro. Bueno, efectos que tiene la inflación. Esperen que me falta anotar acá. Bueno, efectos que tiene la inflación sobre la distribución del ingreso y la riqueza. La inflación ocasiona a corto plazo la caída en el nivel de ingreso real de los trabajadores. En general, la redistribución del ingreso que provoca es regresiva, o sea, lo primero que ataca la inflación es a los que menos tienen, ¿no? Es donde no se puede trasladar, ya que los sectores de menores ingresos son los más perjudicados en el corto plazo. En el largo plazo nos afecta a todos, ¿sí? A todos. A los empresarios les afecta, no lo pueden trasladar, o sea. En el corto plazo, primero, los sectores de menos recursos, ¿no? Y primero, los menores ingresos serían los que no llegan a cubrir el impacto del aumento de precios. ¿Alguien abrió el micrófono? ¿No? Bueno, no importa. Con un tema tan así y ninguno me dice nada, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Nadie sufre esto? No, si se puede opinar, hay un montón de cosas para decir, profe, pero bueno.
Pero bueno, es lo que hay, ¿no? Es lo que hay. No queremos extender la clase. Claro, todos se quieren ir temprano. No, pero voy bárbaro, miren, iba rapidísimo porque digo, bueno, se hace larga la clase y tengo que mínimamente hacerle un repasito por todos los contenidos. Pero nada, fui corriendo. Bueno, entonces, sobre la actividad económica, y esto era lo que les decía. La inflación, al alterar la estructura de los precios relativos, tiene efectos distorsionantes sobre la actividad económica. A largo plazo comienza a surgir la imposibilidad de planificar, que es un elemento fundamental para los agentes económicos al proyectar, realizar una inversión. O sea, a largo plazo afecta a todo. Digamos. A corto plazo, sí, los asalariados y los sectores de menores ingresos son los más perjudicados porque no aumenta el ingreso en proporción a lo que aumentan los precios. Ahora, después no tenés posibilidad de proyectar, no tienen posibilidad los empresarios de invertir, afecta a todos en general. Las políticas de estabilización. La receta comúnmente aceptada para combatir las presiones inflacionarias consiste en llevar a cabo políticas contractivas de la demanda, tanto de corte monetarista como fiscal, que son de las que estábamos hablando cuando hablamos un poquito de la teoría monetarista, ¿no? Que tienen que ver con, más que nada, esta política restrictiva, digamos, ese congelamiento de salarios, ¿sí? Ese establecimiento de precios, ¿bien? En ocasiones los gobiernos aprueban medidas de controles de precios y salarios, lo que estaba diciendo, cuyo objetivo es regularlos y limitarlos, ¿sí? Y esto, lo que tiene que ver con el control de precios, por ejemplo, lo que decía del establecimiento de precios máximos. ¿Cuáles son los precios máximos? ¿Recuerdan? Precios cuidados. ¿Qué era, Gastón? El techo máximo, no, el techo mínimo. O sea, ¿qué era? Hasta... No es la cantidad de plata que una gente está dispuesta a pagar por determinado producto. Hasta ahí se puede pagar, ¿no? Existe un máximo, digamos, para determinados bienes. Por ejemplo, el gobierno establece precios máximos para determinados bienes. Todo eso son medidas transitorias. Son medidas que a largo plazo hay que tomar otro tipo de medidas para combatir la inflación, ¿no? O sea, uno puede decir, bueno, se establece un control de precios, ¿no? Pero son transitorias. Bueno. Profe, ¿los subsidios también son a corto plazo, en teoría? ¿Cómo los subsidios? ¿Qué subsidios? Claro, por ejemplo, el subsidio que ahora está en el colectivo, que está desde que tengo memoria. ¿Eso en teoría tiene que ser a corto plazo o está bien que sea a largo? ¿Vos qué opinás? ¿Vos qué opinás? ¿Que nosotros debemos subsanar y tomar medidas, digamos, como de corto plazo para ir tapando baches, o tenemos que mejorar en otro tipo de cosas, como para combatir, digamos, esta inflación? ¿Tenemos que mejorar en nuestra estructura? ¿Qué te parece, Gastón? Y de acá sentado diría que se saque el subsidio para ponerlo en otra cosa, el dinero, o simplemente no gastarlo, pero no creo que sea. Pero no se puede, ¿no? O sea, como que tiene que ir la medida de corto plazo con el proyecto de largo plazo, ¿no? Claro. Claro, Bien. pero. ¿Qué? Dale. No, que calculo que todo, o sea, todas las medidas están hechas para 4 años, o sea, para un mandato. Y ahí empezamos. Ahí arrancamos y ahora se empiezan a dar entre uno. No. Abren los micrófonos todos. Entiendo que... entiendo a dónde vas, ¿no? Como que no hay proyectos, digamos, entre los distintos gobiernos, ¿no? No hay proyectos a largo plazo que podamos tener y que atraviesen los gobiernos, ¿no? ¿Es eso a dónde vas? Claro, como que se van pasando la pelota y siempre al que viene le queda cómodo lo más fácil y no hacen nada. Sí. Subsanar el momento, digamos, y ver qué pasa.
Se entiende lo que dice Gastón, o sea, pueden estar algunos de acuerdo, otros no, pero bueno, él dice no hay medidas a largo plazo porque Creo que lo fundamental, porque si no, obviamente que nunca se sale. Esos proyectos a largo plazo que tendrían que tomar los diferentes gobiernos tendrían que permanecer y quedarse hasta llegar al objetivo, porque si el objetivo es algo que, bueno, por determinadas cuestiones económicas a veces cambien el rumbo, pero creo que es lo fundamental. que no se, o sea, lo que me están tratando de decir ustedes es que no se puede cambiar de rumbo cada 2 por 3 cambiamos. Ahora hacemos un estilo, mañana no hay nada que atraviese los gobiernos, sean del partido que sean, ¿no? Y que digamos, bueno, no cambiemos de rumbo, bueno, ahora hacemos esto, mañana hacemos lo otro, y cambiamos de rumbo a cada rato, ¿no? Sí, yo creo que dependiendo de la situación y de qué área, profe, qué sé yo, si se trata de producción, mantener una política sobre esa área en determinados sectores hasta cumplir un objetivo y que bueno, y eso quede ahí. Ahora, si, qué sé yo, por cuestiones X viene, qué sé yo, como fue en la pandemia, hay que cambiar rotundamente ciertas políticas económicas, bueno, sí, ahí creo que es una excepción poderosa por el cual hay que tomar otros rumbos, pero creo que hay diferentes áreas en las que uno tiene que ponerse de acuerdo y proyectar a largo plazo. Entre todos los sectores de la economía, ¿no? No es solamente, digamos, porque ¿qué pasa? Todas estas decisiones, cuando estuvimos hablando de políticas monetarias, políticas fiscales, cuando estuvimos viendo un poco, somos todos los sectores de la economía los que tenemos que estar unidos, ¿no? Digamos, tanto el sector empresarial, ¿no? Con este acuerdo que tiene que tener con los gobiernos, digamos, y poder llevar a cabo algo que nos estabilice. Bien, no medidas transitorias. Obviamente que siempre hay que pagar un costo por eso, que entiendo que es a dónde van. Bueno, bien. Ahora, algunas definiciones. Inflación, ¿qué dijimos que era? El incremento acelerado de los precios. Aumento sostenido y generalizado de los precios. ¿Sí? No es solo un incremento acelerado, Darío. Es sostenido y generalizado. ¿Sí? Bien, sí. Es sostenido en el tiempo y es para la gran parte de los productos de la economía. Entonces, la estanflación hace referencia a la situación económica de un país con estancamiento, recesión al mismo tiempo que inflación. O sea, la estanflación es una mezcla de estancamiento, recesión, junto con aumento de precios. La deflación es un fenómeno opuesto a la inflación, es una baja generalizada de los precios. Y después otro término es la hiperinflación, que es cuando los precios suben de una manera descontrolada y a niveles muy altos. Cuando esto ocurre, los individuos tratan de desprenderse rápidamente del dinero antes de que los precios suban más y hay huida del dinero, ¿no? La hiperinflación es excepcional y extrema. A menudo se presenta ocasionada a conflictos políticos, a guerras y a sus secuelas o a revoluciones sociales, ¿no? Bueno, esperen, voy a la otra reunión. Profe, tengo Corta acá y venga. una consulta. Voy a la otra reunión. Perdón. Sí.
Bueno, acá estamos. Seguimos entonces. Me decías, Darío, Eh, no me acuerdo quién me hablaba, yo, sí, sí. mientras que voy a... Em, ¿no? sí. Un escenario de deflación, ¿qué sería, por ejemplo? Un escenario de deflación fue una baja que tuvimos en los precios, que también, o sea que hoy estaba justamente repasando todo esto y no es que deflación es algo bueno, ¿no? O sea, justamente donde leía y eso es, o sea, inflación lo asociamos a algo malo, ¿no? Y no es que deflación sería algo bueno, sino que hay un momento en la economía donde bajan los precios porque no hay demanda de nada, Puede porque ser hay que se asocia estancamiento al total. Perdón. ¿Vale? No, si puede ser que se asocia al no crecimiento de la economía o Sí, de la industria. sí. En el 90 y pico se dio un proceso donde hubo una baja, no me acuerdo ahora bien, si es 97, una cosa así, donde hubo una baja de precios, ¿sí? Generalizada, digamos. Y es algo malo también, ¿no? O sea, porque no hay movimiento en la economía, hay un estancamiento en la economía, y bajan los precios, no hay demanda, no hay nada. ¿Bien? Entonces sería disminución de precios y estancamiento de economía, se puede decir. Es una disminución generalizada de los precios, lo contrario, y sostenida, lo contrario a la inflación. Gracias. Bueno, bien, entonces, fuimos viendo. Definición de inflación. ¿Qué dijimos que era? Aumento sostenido y generalizado de los precios en una economía. Vimos que tenemos las causas que generan la inflación, dijimos que eran por el lado de la demanda y por el lado de los costos, ¿sí? La de la demanda, hablábamos de una demanda que no está acorde a la oferta, no condice con la oferta, entonces provoca aumento de precios. Cuando hablábamos de la inflación como causa del aumento de los costos, lo veíamos desde el lado de la oferta, ¿sí? Después vimos 4 teorías que explican esas causas o intentan explicar esas causas de la inflación, que nosotros estamos viendo y ya lo vemos que es multicausal, digamos, y hablábamos de la teoría monetarista, que la teoría monetarista lo que dice es que cuando hay más dinero en la economía, eso provoca una mayor demanda, si la oferta sigue igual, digamos, provoca una mayor demanda y eso provoca un aumento de precios. ¿Qué es lo que dicen los monetaristas para contrarrestar ese aumento de precios también? ¿No? Después, que lo vimos, después vimos la teoría keynesiana que dice, bueno, no es tan así lo que dicen los monetaristas, porque también se demanda dinero como activo, ¿no? Entonces, no solamente, también se demanda dinero para especulación, no solamente para consumo y aumento de precios, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Con esto me voy a ir un poquito, pero vuelvo. ¿Por qué dicen eso los keynesianos? Porque la teoría keynesiana habla del fomento de la demanda agregada para el crecimiento de la economía, ¿se entiende? De ese aumento del gasto, ese aumento de la demanda que genera crecimiento en la economía. Entonces, justamente, lo que dicen ellos es lo contrario, digamos, ¿no? O sea, dicen, mayor dinero en la economía provoca mayor crecimiento también. No solamente se le trasladado al aumento de precios. Bueno, después teníamos el enfoque monetarista, los keynesianos, el enfoque estructuralista, que hablábamos de este enfoque que, esperen, no sé qué dice, no estoy admitiendo la gente. Ahí está. El enfoque estructuralista justamente que habla de estos países en vías de desarrollo y habla de estos desequilibrios constantes que tienen las economías de los países en vías de desarrollo, hablan de justamente que no se condice, digamos, se provocan esos estrangulamientos, aunque la palabra, ¿qué quiere decir? Que muchas veces nuestras industrias, ¿sí?, nos llegan a abastecer, o sea,
pobre, digamos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Necesitamos importar. Cuando necesitamos importar, no hay divisas, eso se va trasladado a una devaluación. La devaluación provoca un aumento de precios. Entonces, hay como esos estrangulamientos en la economía en estos países en vías de desarrollo. Después hablamos de la puja distributiva y hablábamos de esa puja entre el sector empresario y los asalariados, digamos, por quedarse con una parte más del ingreso. Entonces, en esa puja se van aumentando el precio de cada uno, ¿no? También genera aumento de precios. Bien. Hablábamos de los efectos, hablamos que el efecto a corto plazo, si bien nos afecta a todos, pero el efecto a corto plazo en mayor medida recae sobre los asalariados, ¿sí? Y recae sobre los que tienen menores ingresos, ¿sí? Porque son los que no pueden trasladar, digamos, o sea, no se puede trasladar el aumento de nuestro ingreso, del precio de nuestro ingreso, con respecto a los aumentos del precio del resto de las cosas, ¿sí? Después a largo plazo dijimos, bueno, no te permite invertir, no te permite proyectar, ¿sí? Luego estuvimos viendo ciertas políticas de estabilización, qué significaba esta inflación, deflación e hiperinflación. Con esto cerramos toda la parte de inflación. ¿Qué queríamos agregar? Cuando hablamos un poquito de los monetaristas, estamos hablando de la teoría cuantitativa del dinero, y ahí hacemos la diferencia entre los monetaristas y los keynesianos, que era algo que nos había quedado en la clase anterior, que los monetaristas hablan de ese aumento del dinero en la economía, que provoca, esa mayor circulación de dinero provoca aumento de precios, y los keynesianos dicen, bueno, no solamente se demanda dinero para el consumo, sino también como activo, entonces también genera crecimiento. ¿Bien? Bueno, con todo esto cerramos. Con todo esto cerramos. Así que voy a hacer como un pequeño repaso de todos los temas que tenemos, porque conmigo es la última clase. Las dos clases que vienen tienen a Ernesto, ¿sí? Y después ya tenemos el examen. ¿Bien? ¿Estamos hasta acá? Sí, profe. Sí, perfecto. Bueno. ¿Cuáles eran las funciones del dinero? Vamos. Vamos, vamos, que sabían que era la última clase conmigo. Medio de cambio, Sí. unidad de medida y depósito de valor. Bien. ¿Y qué significaban? Medio de cambio es para las transacciones que se hacen cotidianamente, digamos. O sea, el poder de convertirlo en otra cosa. ¿Qué más? Unidad de medida le fija el valor a los bienes. Le fija el valor a los bienes. Y el depósito es como guardar el dinero para contingencias, digamos. Como depósito de valor, ¿qué significaba entonces? ¿Alguien más? Ahorro, profe. Como depósito de valor, como activo financiero. Bien. Bien. Entonces, a ver. ¿Cuáles eran las funciones del dinero? Las tres que me dijeron recién. ¿Por qué se demanda dinero? Estaba muy relacionado a las funciones del dinero. ¿Recuerdan? Se demandaba como para transacciones, para contingencias futuras, como activo. ¿Bien? Entonces, sabíamos cuáles eran las funciones del dinero, cuáles son las demandas, por qué se demanda dinero, los motivos de por qué se demanda dinero. Después teníamos los bancos. Funciones de los bancos comerciales. Alguien que me explique cortito el funcionamiento de los bancos comerciales. Vamos, cortito, cortito. ¿Cómo funcionan los bancos comerciales? Intermediarios financieros. Sí, algo más. No tan cortito. Sí, ¿Algo más? Crean dinero a través del sistema de préstamos y depósitos.
Crean dinero a través del sistema de préstamos y depósitos, sí. Es creación secundaria, primaria. Creación secundaria. Creación secundaria, muy bien. ¿Qué más? La creación primaria es la emisión de dinero por parte del Banco Es la Central. emisión de dinero por parte del Banco Central, perfecto, bien. Intervienen entre inversores y ahorristas. Bien, bárbaro. ¿Cómo se llama la tasa que tienen que guardar en como activo del Banco Central? Encaje. Encajes. Encajes. Bien, ¿y qué pasaba con eso y la creación secundaria? ¿Cómo se relacionaba? El encaje es como un tipo de soporte, puede ser algo así, creo que. ¿Qué era el encaje para el resto? A ver. Una reserva que tiene el banco que no se presta. Que no, Bien, que no se presta. utiliza. Y el resto lo puede seguir prestando y eso estaba muy relacionado con la creación secundaria de dinero. Bien. Bancos comerciales, las funciones de los bancos comerciales, creación secundaria de dinero. Creación primaria de dinero es la emisión de dinero y es una de las funciones del Banco Central, que tiene el monopolio de la emisión de dinero. ¿Qué otras funciones tenía el Banco Central? El tema de las tasas. O sea, controla las tasas de interés. Sí. ¿Qué más? Profe, ¿puede ser que era algo de custodio y administrador de la reserva? Sí, está bien. ¿Qué más? ¿Alguna otra Aplica función? políticas monetarias. Bien. Entre esas la tasa de interés. La tasa de interés, Bien. eso, no me salió. Bien, bien, bien. ¿Qué más? Custodio y administrador de las reservas de oro y divisas. Monopolio de la emisión. Política monetaria. ¿Qué más? Agente financiero. Agente financiero del Gobierno. gobierno nacional. Bien, bien. Control y supervisión de las entidades financieras. ¿Cómo? Control y supervisión de los De las bancos entidades comerciales. financieras, de los Claro. bancos comerciales. Perfecto, perfecto, perfecto. Bien. Bueno, esas eran funciones. Entonces dijimos, funciones del dinero, funciones de los bancos comerciales, funciones del Banco Central. Y con eso hablamos de creación primaria, creación secundaria de dinero. Hablamos de qué es el encaje, hablamos de demanda de dinero. ¿Bien? Con todos esos temas fuimos sacando otros, ¿sí? Todos estos conceptos los tienen que saber y poder relacionar también. Hablamos de tasa de interés, cómo funciona la tasa de interés, política monetaria. Igual repasamos hace un ratito cómo funciona la tasa de interés. Después dijimos qué es la política monetaria, cuáles son los instrumentos de política monetaria. Cuando hablamos de creación primaria de dinero, también vimos cómo crea dinero el Banco Central a través de las operaciones de mercado abierto, ¿recuerdan? Sí, venta y compra de los títulos y demás. Bueno, después dijimos la política monetaria y los instrumentos de política monetaria. Por ejemplo, en la política monetaria es el encargado de la oferta monetaria, del dinero que hay en la economía, ¿no? De regular ese dinero de la economía. Entonces, si yo bajo la tasa de encaje, ¿aumento la oferta monetaria? Sí. Sí. ¿Por qué? Porque hay más dinero para prestar. ¿Bien? Sí. Bueno, bien, esos son instrumentos. Después, tasa de interés, oferta monetaria, base monetaria, y de ahí saltamos a lo que tiene que ver con inflación y todo lo que estuvimos viendo hoy, que es definición, causas, algunas escuelas que los explican, los efectos, políticas de estabilización, estanflación y deflación, hiperinflación. Bien. La verdad que corrí, pero llegué bien, me parece, ¿no? Bueno, ¿qué les pareció? ¿Alguna duda? No, profe, ninguna. Muy rápido fui hoy, me parece, ¿no? Bien, bueno. Entonces, el resto, además de Emiliana,
No se pongan a estudiar en la última semana, no tienen más clases conmigo, algo que quieran consultarme de esta parte. Gastón, que abriste el micrófono. Sí, estaba por preguntar si en el examen son preguntas a desarrollar o choice. Todavía no lo sé. Bueno, Ninguna, no, muy mal, pero no, todavía no lo sé, no lo armamos con Ernesto todavía. ¿Habrá algún ejercicio, profe, De esto no, de esto no. lectura? No, pero tipo lectura y hacer alguna conclusión, algo, desarrollando para hacer No yo. sé, me dijo que tenemos que hablar de los exámenes, o sea que no sé, tal vez alguno como el 7, ¿no? Que les tocó la otra vez. No, no. Los instrumentos de la política monetaria, ¿cómo eran, profe? Vos, ¿qué es lo que hacía? ¿Cuáles eran esos? O sea, ¿qué es la política monetaria? ¿Qué es lo que se regulaba? La oferta monetaria, el dinero que existe en la economía, ¿no? Entonces, existen determinados instrumentos que ¿qué hacen? Aumentan o disminuyen la cantidad de dinero en la economía. Uno de esos instrumentos, ahí tenemos justamente esas operaciones de mercado abierto, ¿se acuerdan? Que cuando el Banco Central quería inyectar dinero en la economía, compraba o vendía títulos. ¿Vendía? Si vende títulos, contrae, Contrae. Toma dinero. Bien. Porque justamente, si compra, ¿qué hace? Paga. Y si paga, emite. Y entonces Sí. inyecta dinero en la economía, aumenta la oferta monetaria. Es al revés, Emiliana. Bien. Las operaciones de mercado abierto. Los requisitos de encaje. Que fue lo que dije recién. Si baja la tasa de encaje, ¿aumenta la oferta monetaria o se contrae? Si baja la tasa. Aumenta. Aumenta La porque hay más dinero para la economía. Bien. Después, teníamos todas las operaciones de pase entre los bancos, ¿se acuerdan? Y los préstamos, o sea, cuando había más préstamos para los bancos comerciales, digamos, ahí se inyectaba dinero en la economía, y cuando se pagan esos préstamos, digamos, se saca el dinero en esa economía. ¿Está bien, Luciana? Tengo que repasar a full. Bueno, me parece bien porque tenemos tiempo todavía, les queda tiempo. Miren, el 3 de julio todavía falta. Así que bueno, ¿qué más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Algo más? Bueno, un placer haber compartido las clases con ustedes. No van a tener más clases conmigo. De ahora en más nos vemos para los exámenes y ojalá que no nos veamos para los recuperatorios. Pero sí para el cierre de notas, seguramente más. Así que bueno, chicos, muchas gracias. ¿Por qué Darío? ¿Por qué Darío, Bueno, gracias, chicos. Gracias. Gracias, profe. Nos Gracias a usted, vemos, profe. profe. Buenas noches. Buenas noches. Profe.